Hola, soy Juan Jacobo Vargas, director nacional de la línea de acuacultura de Grupo Bios Nutrición Animal con sus marcas Contegral y Finca. Gracias por estar conectados con nosotros en sintonía con el campo, un espacio que se ha diseñado para reforzar y ampliar los conocimientos técnicos, administrativos, financieros y comerciales del sector agropecuario nacional y sobre todo de la acuacultura. En el episodio de hoy hablaremos del contexto nacional y de las proyecciones de la industria para el futuro. Hoy tenemos a una gran invitada que es Sara Patricia Bonilla. Sara, muchas gracias por estar con nosotros. Sara es consultora para las Naciones Unidas del Desarrollo Industrial, es especialista en sostenibilidad para Redfish y es directora ejecutiva de AgroQuality Group. Sara, nada, este es tu espacio. Muchas gracias por estar con nosotros. No, a ti, Juan Jacobo, muchísimas gracias por vincularme a este importante episodio, pues al Grupo Bios Nutrición Animal con sus líneas de Contegral y Finca. Vale. Sara, este espacio, como lo mencioné, es para que reforcemos algunos indicadores de la industria, qué estamos viendo hoy, qué nos ha enseñado, los retos que hemos venido enfrentando y cuáles son los retos del futuro. Entonces, quisiera arrancar porque habláramos de qué crees que va a pasar con el consumo per cápita nacional. Hoy lo podemos ver como una amenaza o una debilidad referente a los valores que tenemos versus el resto de países de la región, ¿o crees que es una oportunidad para que empecemos a dinamizar el consumo per cápita nacional? Bueno, Juan Jacobo, pues definitivamente el consumo per cápita es un indicador muy importante que va de la mano con el nivel productivo de cada uno de los países. Y cuando los países no llegan a ese punto de equilibrio, es que comenzamos a ver esquemas de exportación o cómo abastecemos el mercado nacional. ¿Y Colombia cómo está respecto a este indicador? Nosotros tenemos 9.7 kilogramos per cápita año de productos pesqueros y acuícolas, que quiere decir que tanto los productos que extraemos del medio natural, los productos que importamos, más la producción nacional, estamos consumiendo 9.7. De eso, 3.8 le corresponde específicamente a la acuicultura. Nosotros tenemos un bajo consumo per cápita, somos de las proteínas que en Colombia tiene pues un menor nivel de consumo, pero adicionalmente si nos comparamos con América Latina y con el mundo, vemos que el promedio de América Latina son 13 kilogramos, si vemos el promedio mundial son 21 kilogramos. Y si miramos las proyecciones de la OCDE en ese crecimiento que va a tener el consumo per cápita, vemos que Colombia tiene muchas oportunidades para poder llegar a tener esos indicadores promedio. Hay países referentes como España que tiene 50 kilogramos per cápita año, o vemos países como Japón que tiene 90 kilogramos per cápita año. Quiere decir que si nosotros comenzamos a enfocarnos más en campañas, en programas donde el consumidor tenga esta proteína como preferencia, podríamos tener una mejor dinámica de nuestra producción nacional. Sara, referente a eso que nos dices de las campañas, ¿qué crees que necesita la industria? Porque es que en el sector agropecuario estamos acostumbrados a ver campañas publicitarias para aumentar y para fomentar el consumo de carne de cerdo, de carne de res, consumo de pollo, de huevo. ¿Qué crees que le hace falta a la industria acuícola nacional para empezar a desarrollar y a potencializar este tipo de campañas? Esas campañas y esas activaciones que manejan otras proteínas pecuarias son muy importantes. Qué rico tenerlas en este sector, pero el gran punto de inflexión es que no hay una financiación para esas campañas. ¿Por qué? Porque no tenemos un fondo parafiscal como lo tienen el resto de las proteínas. Los fondos parafiscales que creó la Ley 100 del 93 dice que es un recurso de los productores para los productores. Y en este sector, poder tener ese fondo parafiscal ha sido un reto que se ha trabajado durante muchísimo tiempo. Eso es la principal fuente que tenemos. El reto principal, poder obtener un fondo parafiscal sería lo ideal, pero ahí tenemos puntos críticos y es cómo separamos del mercado un producto que es de la pesca, cuál de la acuicultura y cuál es un importado. Cuando no tenemos esas diferenciaciones, captar la cuota para el fomento de la acuicultura, pues es un tema un poco complejo, pero sería una fuente importante de financiación. No quiere decir que instituciones como nuestra Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca haya destinado unos recursos y hacemos unas campañas muy focalizadas hacia Semana
Santa, que es donde más vemos movimiento de pronto de los temas, pero lograr tener una cohesión con diferentes actores público-privados, tal vez con cooperación internacional, podríamos ver cómo llegar más al consumidor a poder inferir en sus consumos, en las alternativas que puede tener desde esta proteína. Pero realmente el punto clave es la financiación de esas campañas. Ahora que mencionabas, la industria acuícola nacional tiene unos ciclos de producción muy establecidos generados por la Semana Santa. Sí. ¿Qué podemos hacer para que eso cambie? Porque lo que necesitamos es que aumente el consumo, pero aumente durante todo el año de una manera equilibrada y no generar esa dependencia de Semana Santa, que a pesar de que culturalmente impulsa el consumo, pues nos genera un tema que en realidad los que hoy en día están consumiendo productos acuícolas y pesqueros son los adultos mayores. Lo que yo he podido ver es que los niños, los jóvenes, no tienen una tendencia hacia el consumo de pescado y solo se enfoca en semanas de Cuaresma o la Semana Santa puntualmente. Sí, poderle comunicar al público en general las bondades del consumo de los productos pesqueros y acuícolas es un reto dentro de esta campaña. Nos hemos focalizado en Semana Santa. ¿Por qué? Porque ha sido tradicionalmente la época de consumo de pescado, donde culturalmente ya no necesitamos que una campaña nos lo diga, sino ya sabemos que es de las épocas de mayor consumo. ¿Cómo sacar de esa Semana Santa un consumo durante todo el año? Tiene mucho que ver cómo le vamos a comunicar eso al público, porque si vemos, hay algunos mitos alrededor de la industria y son mitos que debemos trabajar. Por ejemplo, los costos de la proteína. Normalmente asumimos que son productos suntuosos, que son productos costosos, y si uno mira el valor del gramo comparado con otras proteínas, a veces es mucho más económico el tema del pescado, pero en el consumidor nacional vemos que dice, no, comer pescado eso es casi que imposible, o no me alcanza, o camarones, y tenemos ahí muchas variables que influyen como temas de fraude alimentario, que tienen mucho que ver con, por ejemplo, el glaseado de un producto, es el hielo que yo le pongo a un producto. Cuando una persona compra el producto, lo maneja en su casa y se da cuenta que lo vio de este tamaño y después se le reduce en el sartén, pues se siente engañado y dice, no, es el agua a precio de pescado más costosa que he tenido en mi casa, y no vuelve a repetir la compra. Entonces, ahí hay un tema de prácticas, de regulaciones, de controlar el producto, pero también de las bondades del mismo. Porque si vemos, pues Colombia tiene una línea muy importante de exportación de productos de la acuacultura, y cuando uno se pregunta, nuestros clientes, ¿por qué consumen el producto? ¿Qué tienen esos clientes que pudiésemos traer, por ejemplo, a Colombia? Son las variables que tenemos de calidad y de inocuidad, los esquemas de sostenibilidad. Hay indicadores que en Colombia no le damos el valor que es, pero que definitivamente sí podrían ser una variable de compra. Ejemplo, huella hídrica. La huella hídrica es un tema donde nuestras nuevas generaciones están pensando mucho en qué estamos dejándole al planeta, cómo preservar más el recurso hídrico y demás. Y ahí vemos que huella hídrica es un indicador clave, donde los europeos en especial lo están tomando como preferencia de compra. ¿Qué significa la huella hídrica? Y es, si yo tengo en un plato un filete de 350 gramos de carne bovina, su huella hídrica son 14.000 litros de agua. En huella azul, huella verde, huella gris. ¿Qué quiere decir? Toda el agua que yo utilicé en la cadena productiva primaria para colocar ese producto. Si vemos el mismo filete, por ejemplo, en carne de cerdo, pues vemos que ahí hay 12.000 litros de agua. Si vemos el mismo en carne avícola, vemos 8.000 litros de agua. Pero si lo vemos en pescado, tenemos un indicador de 4.000 a 6.000 litros de agua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de las proteínas que deja una mejor huella, menor huella y mejor huella en el planeta es el pescado. Entonces, puede ser que a mí me encante la carne bovina, pero si yo también tengo un discurso en mi diario vivir donde la sostenibilidad me importa, muy fácilmente yo puedo cambiar un trozo de carne bovina por pescado porque tengo una responsabilidad con el planeta. Esa es la forma como materializamos esos indicadores de sostenibilidad. Eso lo hacen muy bien los europeos, los americanos. Nosotros aún tenemos ese reto. Lo mismo pasa con la huella de carbono, lo mismo pasa con temas de salario digno. O sea, hay muchos indicadores de sostenibilidad donde terminan siendo una variable de compra. Entonces, si lográsemos posicionar eso mismo que se está dando en el mundo acá, pues es importante. Huella hídrica, ¿por qué lo referencio? Porque nuestros peces no se toman el agua.
Nuestros peces usan el agua, a diferencia de otras proteínas. Y ahí tenemos unas variables competitivas, comparativas, que si le transmitiéramos todo este conocimiento al consumidor final, sería obviamente una alternativa. Tú tocabas un tema de niños que también es muy importante y es qué estudios científicos hay detrás del consumo de pescados. Entonces, si vemos, Chile hizo un estudio muy importante de nutrigenómica apoyado por la FAO, donde demostró que los niños que consumen proteína pesquera y acuícola de los 0 a los 7 años pierden su nivel de recordación a partir de los 90 años. Los niños que no consumen pescados, mariscos de los 0 a los 7 años, a partir de los 50 años comienzan a perder su nivel de recordación. Entonces, esos indicadores también nos dan una pauta de cómo enfocar nuestra alimentación dependiendo el consumo responsable que tenemos. Entonces ahí para promover el consumo hay muchas variables, hay muchos estudios, pero sin lugar a dudas la fuente de financiación para hacer campañas que le transmitan esto al consumidor es lo que nos hace falta. Ejemplo, ayer en Agroexpo, el doctor Laforie de Fedegan hablaba, es el mayor consumo per cápita que tenemos de proteínas pecuarias, que es la bovina, y él decía, tenemos que seguir enfocando y trabajando con nuestros parrilleros en que se consuma más carne en Colombia. Y uno dice, ellos tienen el mayor consumo, tienen un fondo parafiscal donde apoyan muchas campañas y siguen innovando y siguen buscando alternativas. Eso le falta a nuestro sector. Un líder que maneje esos temas, un gremio, lo ideal sería que el gremio se encargara de esos temas y que a partir de fuentes de financiación pudiese desplegar mucha información hacia el consumo, entender temas de etiquetas, presentación de productos, temas de glaseado, bondades del producto. Ahorita vemos en todo el tema pues muy fitness y todo el tema de salud, que el pescado, los mariscos tienen una proteína especial para esas líneas, pero tenemos mucho potencial para poderlo comunicar. Sara, porque digamos que cuando me dices eso, reviso y es que tenemos una proteína de un alto valor biológico y hoy ya existe una tendencia hacia los consumos sostenibles. Entonces es que podamos articular esto para potencializar y generar cada vez más bondades al público y que conozca más de lo que en realidad se está consumiendo y de lo que ha venido ocurriendo en ese sistema productivo o en esa industria referente a la trazabilidad de lo que ha manejado y cómo se ha conseguido esa proteína. Mencionas algo de exportación, pero no quiero que cerremos este tema sin antes preguntarte, ¿cuál es la zona del país que más pescado consume? Pues mira, en Colombia tenemos diferentes consumos, pero lo que son Costa Caribe, Costa Pacífico, todas las ciudades cercanas son las de mayor consumo per cápita. Ciudades principales como Bogotá, como Medellín, como Cali, tienen un consumo per cápita medio, pero hay otras zonas del país donde realmente al interior es muy bajo el consumo, por acceso a la proteína o por costos de la proteína, pero sin lugar a dudas nuestras costas son las que mayor dinámica le dan al consumo de pescado. Perfecto. Sara, ahora sí, para que empecemos el tema de exportación, siempre hemos creído que la exportación ha sido y será un dinamizador de la industria nacional, porque todas esas biomasas que hoy tenemos nadando en el sector, en lagos, en geomembranas, en sistemas de IPRS, en jaulones flotantes, van destinadas a una parte al mercado internacional, lo que genera, digamos que, un equilibrio entre oferta y demanda en el mercado nacional. Sin embargo, quiero puntualizar en algo y es ¿por qué por qué han caído las exportaciones en el primer cuatrimestre del año cerca de un 30%? Ok, bueno, primero, pues expliquémosles a nuestros oyentes el consumo aparente. ¿Por qué hablamos de exportaciones? Porque hablamos de consumo. Normalmente lo que vemos en un país es medimos la producción nacional, le restamos las exportaciones, le sumamos la importación y lo dividimos sobre el número de habitantes. Eso es lo que nos da el consumo per cápita. Entonces ahí hay dos variables. El consumo nacional, que es el per cápita, es una producción que tenemos nacional donde a bajo consumo per cápita nos obliga de una u otra manera a pensar en la exportación. ¿Por qué? Porque no tenemos dónde más vender en el territorio nacional y tenemos una producción que podemos colocar bajo ciertos criterios, básicamente de admisibilidad en países, temas sanitarios y de inocuidad. Cuando miramos el tema de la exportación, vemos que Colombia ha venido teniendo una dinámica muy importante de participación y pues hoy somos el primer proveedor del mercado americano durante los últimos 7 años y estamos destinando promedio un 40%
de la producción la estamos destinando al mercado de exportación en lo que es tilapia, trucha y camarón de cultivo, que son las 3 especies que exportamos en Colombia. Y cuando tú me preguntas por qué han caído las exportaciones, en lo que es este primer trimestre, lo vemos por varias razones. La primera es, estamos en un momento geopolítico donde nos estremeció una imposición de un arancel en Estados Unidos, que ha sido un tema muy importante no solamente para Colombia, sino pues para todos los países del mundo. Y eso hace que tengamos que mirar nuestros costos, mirar los precios, los valores que tenemos y poder tomar las mejores decisiones para colocar esa producción. Y ahí vemos que en lo que es el filete fresco de tilapia no somos competitivos con el arancel. Estamos viendo que el precio de compra para nosotros está básicamente en una desventaja con nuestro costo de producción. Entonces, eso nos pone a pensar qué hacemos con este producto. ¿Lo ponemos en el mercado de exportación o lo dejamos en el mercado nacional y le damos una dinámica como tal? Entonces, una de las principales variables para que hayan caído es estremecer el mercado de Estados Unidos, donde Colombia está concentrado un 94% en este mercado. Entonces, lo que diga Estados Unidos para nosotros es una variable muy importante de tomar decisiones. Y eso pasó en este primer trimestre en toma de decisiones. Pero adicionalmente tenemos una variable técnica, y es que venimos de una emergencia sanitaria. Yo creo que la primera declarada en este sector que ha sido una variable importante para toma de decisiones. Esta emergencia sanitaria nos dejó varias mortalidades el año pasado. Nos dejó unos esquemas debilitados, dejó empresas con unas menores oportunidades de inversión en ciclos productivos y demás, y eso lo que nos da es una menor oferta para el mercado de exportación. El mercado de exportación tiene unos requerimientos muy específicos, que son certificaciones voluntarias como tal. Ahí no encontramos que todos los 36.300 productores en Colombia tengan esas certificaciones. Los pocos que les tienen son los únicos que pueden ir a la exportación, y ellos han tenido una dinámica de menor producción por estas variables básicamente sanitarias. Tú ves una caída, pero a partir del 5º mes también comienzas a ver una recuperación, pero también ves una caída en un mercado que ha caído en general. O sea, no es que nosotros solitos hayamos caído, es que el mercado de Estados Unidos tiene menores importaciones de filete a nivel mundial. De filete. De filete. Estamos hablando de filete porque es diferente nuestra tilapia roja entera, que pues esa es otra dinámica como tal. Entonces, esa caída en el mercado pues nos afecta a todos los países, que efectivamente tenemos un vecino, Brasil, que ha comenzado a tener una dinámica importante de crecimiento, claro que sí, y él ha venido abarcando lo que dejó de exportar Honduras, Costa Rica y Colombia, lo ha suplido muy bien Brasil, pero si tú miras en conjunto las importaciones de Estados Unidos, vemos pues que ellas también vienen decreciendo, no este año, sino vienen decreciendo en los últimos 7 años fuertemente. Sara, pero estábamos hablando de filete. Cuéntame un poco de algo con lo que creemos que puede ser la proyección real de la industria en los próximos años, que es la producción y exportación de tilapia roja entera. Por supuesto, mira, los mercados tienen dinámicas a las cuales tenemos que estar muy atentos y en las cuales debemos participar de manera muy activa. Y es así como en el año 2020, Colombia, después de llevar 15 años hablando solamente de filete fresco, en el 2020 en la pandemia vemos una oportunidad de exportación del pez completo en la variedad roja, tilapia roja entera fresca, y comienza a tener un crecimiento muy importante en Colombia. Lo que era una categoría en el 2020 como una alternativa, hoy representa el 50% de nuestras ventas. Las exportaciones de Colombia ahora son 50% filete, 50% tilapia entera roja. Sara, ¿y qué pena, quién consume? Porque la información que siempre hemos tenido del consumo de filete o del consumo de tilapia en Estados Unidos era que principalmente era filete por su preparación y porque estaba destinado a algunos canales de comercialización de full service. Pero hoy lo que estamos viendo es que tiene una tendencia diferente la tilapia roja, pero es entera. ¿Quién la consume? ¿La consume el americano? ¿La consume el latino? Principalmente los latinos que conocen la famosa mojarra, porque la mojarra y la tilapia son igual, pero aquellos latinos que están en Estados Unidos añoran esa mojarra colombiana, y ahí lo que han encontrado es en grandes superficies como Costco, como Walmart, ese pescado que les recuerda a su país, y eso ha tenido una dinámica de crecimiento muy importante en la presentación de fresco. Incluso también podríamos hablar de una sustitución de otro producto muy apetecido por el consumidor. El pargo rojo cada vez es más escaso en el mercado,
y que se visualiza en los supermercados, que la tilapia roja es una especie muy parecida al pargo, obviamente son dos especies diferentes, pero eso hace que el consumidor diga, oiga, me interesa este producto, lo voy a consumir, y han encontrado un muy buen producto colombiano, y de por sí en la región, en América Latina, somos los únicos que producimos tilapia roja para exportación. Es que en realidad Colombia es el país con mayor capacidad productiva de tilapia roja, donde cuenta con ventajas comparativas y competitivas, adicional a la experiencia que ya tiene de los retos sanitarios, porque la tilapia roja tiene unos retos diferenciales a los de la tilapia nilótica. Quisiera puntualizar algo, y es que en las exportaciones siempre hablamos de filete de tilapia nilótica, hoy hablamos de tilapia roja entera, trucha y las otras especies que se producen en Colombia. ¿Qué proyección tenemos para pensar en exportar especies nativas, especies como la cachama? Pues mira, tenemos recientemente en temas de política pública, tenemos recientemente la elaboración del Plan de Ordenamiento Productivo, que lo hizo la UPRA, que es el brazo técnico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y proyecta los próximos 20 años de esta industria. Vale la pena revisar ese documento porque está muy enfocado en tilapia, en trucha, cachama y camarón de cultivo, que son las especies de mayor dinámica en Colombia. Y con respecto a la cachama, que lo puntualizas, lo que vemos en los próximos 20 años es comenzar una exportación de cachama a mercados pues específicos, y la idea es que en los próximos 20 años podamos destinar 20.000 toneladas de la producción nacional a la exportación. ¿Por qué la cachama? Pues también es una pregunta. La cachama ya ha venido teniendo un testeo en el mercado, y sobre todo, así como hablamos de la tilapia roja para los latinos, la cachama es un producto para los asiáticos muy atractivo. Sí. El consumo favorito de los asiáticos es la piraña, y la cachama es una prima de la piraña en especies. Entonces, ¿qué han encontrado los asiáticos en la cachama colombiana? Es una piraña mucho más grande, más carnuda, que pues conserva los sabores de su prima, la piraña, y eso hace muy atractivo este producto para el mercado. Entonces ahí hay una gran posibilidad de poder llegar a nichos de mercado específicos, al igual que los latinos. O sea, los latinos conocen la cachama, los colombianos conocen la cachama y podrían tener un producto como tal. Entonces, esta es una de las especies que hay que revisar. Hace 4 años más o menos, en la feria de Boston, que es la feria donde mayor participa el sector y donde se ven las tendencias de mercado, sacaron un producto que ganó un premio de innovación, que son las costillas de cachama ahumadas. Entonces saben que la cachama tiene unas espinas muy grandes, y eso básicamente simulaba unas costillitas que ahumadas fue un producto de preferencia, que tendría una oportunidad como tal desde el nivel de la innovación de poder llegar a mercados específicos. Entonces la cachama es esa siguiente especie que puede comenzar a tener una dinámica de participación. Cuando me preguntas por otras especies, la otra alternativa que hay en Colombia es el pirarucú. El pirarucú es una especie de la Amazonía que tiene un gran potencial, que hemos exportado algo más de captura que de ciclo productivo a través de la acuicultura. Ahí tenemos grandes oportunidades, no tenemos los desarrollos de Brasil o de Perú en el cierre del ciclo, sobre todo desde la fase larval hasta crecimiento en finca. Hay oportunidades de mejora desde la innovación y la tecnología, pero sería otra de las especies que tiene potencial como tal, que tenemos hoy de manera formal. Hay otras especies que también podrían tener participación en incursiones en mercados, pero pues que les falta un poquito para la formalización en Colombia. Antes de que hablemos de ese poquito, porque también nos interesa en este episodio que tenemos de Sintonía con el Campo, quisiera preguntarte y que retomáramos un tema de la cachama, y es que hoy en Colombia estimamos que el 17% de la producción nacional es en cachama. En realidad somos grandes consumidores de cachama. Obviamente está muy centralizado en algunas zonas del país. Santander es un gran consumidor, algunas zonas del centro del país. La costa ha venido modificando sus hábitos de consumo, y hoy hay estudios de algunas universidades nacionales en las cuales están haciendo algunos análisis incluso con las espinas intramusculares que tienen las cachamas. Entonces considero que ahí puede haber una oportunidad muy grande. Referente al tema del pirarucú, es y será un nicho de mercado. Creo que ahí es una excelente especie para la exportación y para el consumo, pero seguirá siendo un nicho de mercado. Ahora sí, toquemos el tema de lo que nos falta un poquito ¿Con qué especie nos falta un poco? Sí, bueno, te quiero complementar algo del tema de la cachama que me parece importante, y es
Colombia ha venido creciendo en cachama y también ha sido respuesta a la crisis sanitaria que tuvimos, ¿no? Entonces, esa también es una de las razones por las cuales la oferta de tilapia bajó, porque muchas fincas cambiaron tilapia por cachama mientras se definía todo el esquema sanitario, y eso hace que tengamos unas producciones interesantes y que pensemos en que el consumo nacional es suficiente, pero también que podemos tener para la exportación. Y con respecto a esa especie que nos falta un poquito, dale, Sara, pero que ahí dime. quiero hacer puntualizar en algo, y es en la estructura en la cual debemos enfocar el negocio. Ujú. Hoy contamos con un equipo técnico que está en campo, que está en todas las regiones del país, y derivado de la contingencia sanitaria que hemos venido viviendo desde hace 2 años aproximadamente, muchos productores del país decidieron o parar su producción o migrar a otras especies. Mm. Pero este negocio cambió. Este negocio tiene que verse como un negocio integral, y no simplemente pasar de la tilapia a la cachama fue la solución, porque en algunas zonas del país no hay consumo de cachama, Tal cual. y lo que vimos fue de productores que tenían altas biomasas de un producto que no tenía salida y que no Los se mercados conocía, locales. digamos, su dinámica de comercialización. Al final terminaron perdiendo. Entonces lo que buscamos es que se tomen decisiones de manera estructurada, no solo en lo productivo, no solo en lo administrativo, sino también en el enfoque en el mercado que debemos tener, qué producir, cómo venderlo, cuánto nos va a costar. Entonces quería puntualizar en eso. Perfecto, Ahora así sí, es. creo que es importante para todos que Sara nos cuente un poquito de estas especies que hoy no están autorizadas para producirse en Colombia, pero que tienen un potencial interesante. Bueno, pues esta gran especie es nuestro famoso Pangasius basa. Ha sido una especie que ha tenido una dinámica en el territorio nacional. Hace 15 años venimos hablando de pangasius. Creo que ha sido un tiempo suficiente para demostrar que es una especie que es competitiva en producción nacional, que es una especie que no ha logrado tener esa matriz de evaluación de riesgos de las entidades ambientales para aceptar la introducción a Colombia, a pesar de que está. Hace 12 años hablábamos de solicitud de permiso para la introducción de la especie y comenzar a hacer pruebas, pues nunca se dio, siempre ha sido una negación a poder dar este paso en la industria, pero desafortunadamente pues la especie ya está acá, la especie crece por todas las zonas del país y pues no tenemos procesos de inspección, vigilancia y control lo suficientemente robustos como para haber parado el tema de la producción e incluso en los últimos 2 años hemos venido hablando muchísimo de retomar esos permisos, esas solicitudes ante las entidades ambientales de, oiga, mire, Colombia se está llenando de pangasius, vale la pena mirar esta especie, vale la pena formalizarla, porque la formalización de la especie sería una acción súper clave para dinamizar también esa industria y sobre todo dinamizar gran parte de la producción que tienen los pequeños productores. Entonces, aquí vale la pena no seguir tapándonos los ojos y decir, no, no se puede, acá no hay, cuando vemos que la dinámica real en el campo es otra. Y las oportunidades comerciales de la basa del Pangasius también son grandes. Colombia hace 10 años importaba 70.000 toneladas de Pangasius. Hoy estamos importando 17.000, 20.000 toneladas de Pangasius. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que dejamos de consumirlo? No, que logramos una sustitución con producción nacional, entonces por eso tenemos una menor importación. Que vemos hacia el mercado de exportación también, y creo que aquí los exportadores han venido apoyando esta gestión de formalización muy importante en Colombia porque sería una alternativa para el mercado. Sin lugar a dudas, Estados Unidos es importador de pangasius, Vietnam es el gran productor, y qué ven con Colombia o qué ven con los países de América Latina. Están muy a la expectativa de quién está formalizando la especie, quién tiene la capacidad de producción, quién cumple con las plantas certificadas HACCP, con los esquemas de certificación para llegar a este mercado. Y al igual que con la tilapia, con la trucha, tenemos una ventaja comparativa y competitiva, y es que nosotros llegamos en 3 horas y media al mercado de Estados Unidos. Yo te iba a preguntar, Y ¿podría ser filete fresco?
Normalmente es posta o pueden ser producto entero en fresco. O sea, el mejor valor agregado de un pescado es su frescura. Cuando tú vas de pesca y sacas el pescado y lo preparas inmediatamente, el sabor es muy diferente a que tú hayas sacado ese pescado, lo hayas congelado hasta su máximo permitido, que son 2 años, y lo descongeles y lo prepares. O sea, el valor en el diferencial, y quien sabe del producto sabe que la frescura es lo mejor. Y ahí Colombia se ha especializado mucho con el mercado de Estados Unidos. Nuestras exportaciones son en fresco. La mayoría, obviamente, tenemos la categoría de congelado también. Hoy somos 80% fresco, 20% congelado, pero en el producto fresco, pues tener la ventaja de tener ya una logística desarrollada para el tema podría darle ventajas al Pangasius. ¿Qué vemos nosotros en esta frescura? Yo tengo una frase muy coloquial y es que donde llega una flor, llega un pescado. ¿Por qué? Porque Colombia es un gran exportador de flores, pero Colombia tiene una logística en aviones para las flores. ¿Y qué problema tienen las flores? Que siempre necesitan peso en el avión, y eso se le da muy bien prendas de vestir y pescados. Entonces, por eso podemos subir en un avión donde vaya flores, pescados sin ningún problema. Entonces, ahí el tema del Pangasius podría ser una nueva categoría donde Estados Unidos estaría en la disposición de hacer esa importación, pero primero necesitamos formalizar el cultivo para poder tener los permisos y poder sacar la especie. En este momento no podríamos exportar absolutamente nada. Ya hoy tenemos una dinámica de esta especie para el mercado nacional importante porque ayuda a incrementar el consumo per cápita. Es una proteína de bajo costo, es una proteína que le puede dar la oportunidad a una gran población de consumo. Entonces, tiene un gran potencial, pero hoy en día no tenemos el permiso para producirla en Colombia. Pues diversificar los portafolios en acuacultura siempre será bueno. Nos toca hacerlo de una manera estructurada y formal. Y ahí es un tema muy importante que debemos hablar de la formalización de la acuacultura y de los productores. Pero antes de entrar en ese tema, quería decirte el objetivo de este espacio es que podamos entregarle información a los productores de qué está ocurriendo hoy en la industria y cómo prepararse para los retos del mañana. Y cuando analizamos esto, empezamos a revisar algo, y es que la idea es que la exportación siga creciendo. Si yo soy un productor pequeño o mediano, ¿en qué indicadores debo pensar para poder el día de mañana integrarme a una comercialización más formalizada para los mercados nacionales o regionales o para la exportación? Porque la gran mayoría de productores del país son productores de tilapia roja. Entonces ellos hoy tienen experiencia y ya tienen un producto que se requiere tanto en el mercado nacional como en el mercado de exportación. ¿Cómo integrarlos a estos mercados formales para que están destinados a grandes superficies del mercado nacional o para la exportación? Sí, mira, el tema no solamente una proyección de exportación, yo creo que retomo tu primera pregunta y es el tema del consumo per cápita nacional. Si nosotros tenemos esa apuesta y esa alternativa como país de incrementar el consumo per cápita, nuestra producción nacional no sería suficiente para incrementar 4 o 5 puntos en el consumo y tener por lo menos el promedio de América Latina. Entonces, la especialización que nosotros necesitamos va muy de la mano del mercado. Si no tenemos esa fuerza para promover el consumo nacional, definitivamente tenemos que buscar la alternativa de los mercados de exportación. ¿Cómo un pequeño, mediano productor puede estar inmerso en esta línea? Es una pregunta con muchas aristas de análisis, pero una respuesta muy simplificada es volverlos competitivos. Yo siempre digo que un pequeño, un mediano tiene que ser igual de competitivo que un producto importado o que quien va a la exportación. Y creo que ahí hay un reto muy importante desde el área técnica, desde el área administrativa, y es poder llevar los mejores indicadores para que pueda competir en cualquier mercado un productor nacional. Pero también hay que ver cómo se materializa la exportación, y ahí vemos que hay un punto y es la planta de procesamiento. Yo no puedo sacar del país un pescado si no ha pasado por una planta de procesamiento que tenga una certificación por la autoridad competente, que es el INVIMA, la certificación HACCP, que es el decreto 60 del 2002, donde lo que dice es el análisis de riesgos y peligros debe estar certificado por la entidad competente como tal. Si yo tengo una planta en esas condiciones, yo puedo llegar a cualquier mercado.
De por sí, las BPM que maneja el sector pecuario en algunas o el sector agro en general, las buenas prácticas de manufactura no son suficientes para nuestro sector. Incluso por la misma legislación, lo que son lácteos y lo que es pescado, necesita que el sistema sea más robusto a llegar a un sistema HACCP. Y ahí no tenemos opción de tener otra alternativa, sino plantas de procesamiento que cumplan con estos puntos de la norma y que se puedan certificar para poder sacar el producto a un mercado especializado o a un mercado de exportación. Grandes superficies en Colombia, PriceSmart, Éxito, Carulla, Cencosud, con Metro, con Jumbo, ellos compran productos solamente que sea demostrable que pasa por una planta HACCP, porque esa es la garantía que se le da al consumidor de poder analizar todos los riesgos y peligros y llegar con un producto inocuo. Ahí es donde está el reto para los pequeños y los medianos. Cómo ellos enlazan su producción primaria a estos sitios de procesamiento y llegan a esos mercados especializados o a esos mercados de exportación. Entonces, ahí vemos un reto importante con ellos, porque el mercado normal de ellos es una venta local, regional, principalmente plaza de mercado. Tenemos el 65%, donde la plaza no te pide nada. Es más, te manda el camión, te lo recoge en la finca, te lo paga a veces de contado, a veces 8 días, y te da una dinámica de trabajo súper tranquilo. Pero si quieres llegar a esos mercados, tienes que pensar dónde lo vas a procesar. Ese es el primer punto de partida. El segundo ya es qué me piden los mercados. Y cuando veo que me piden los mercados, estamos hablando de certificaciones voluntarias, certificaciones como BAP, como ASC, como Global Gap, como otro tipo de certificaciones que el mercado cada vez va exigiendo, y es qué capacidad tengo yo como pequeño, mediano productor de empoderar un paquete tecnológico para poder salir con un sello que adicionalmente tiene un costo. Y lo más grave todavía es que el mercado no me paga un valor diferencial porque lo tenga, simplemente me da un acceso a mercado. Entonces ahí los pequeños y medianos tienen grandes retos de incursionar en estos esquemas, necesitan un apoyo como tal. ¿Para qué? Para poder ser igual de competitivos que una producción que va al mercado de exportación. En el tema de exportación, durante muchos años hemos visto que lo que se exportaba era tilapia nilótica y los productores nacionales en general, digamos que no la producían. Uno, porque hace algunos años no tenía ese hábito de consumo que hoy se ha venido desarrollando y dinamizando, pero también porque eh, la salida del producto, la comercialización de la tilapia nilótica era mucho más compleja. Hoy estamos hablando de un negocio de exportación de tilapia roja que gran parte de los productores la tienen, conocen cómo es producirla, entonces no es descabellado pensar en que puedan articularse a un proceso de exportación. No tienen que hacer una exportación directa, sino prepararse, certificarse y sobre todo formalizarse para poder llegar a ser parte de estos mercados internacionales. Claro, mira, los exportadores hoy en día han llegado a su punto máximo de sus permisos. ¿Y cómo sigue incrementándose la exportación en Colombia? Ellos comienzan a hacer programas de desarrollo de proveedores, y es comenzar a vislumbrar en la producción nacional quién más puede estar en el mismo programa de calidad, de tal manera que aumente la oferta exportable. Como sabemos, nuestros permisos, de acuerdo a los permisos ambientales, a los litros por segundo de agua que nos dé, eso nos da una producción en un espejo de agua específico que nos dice tantas toneladas de su permiso. Entonces ahí es cuando esas toneladas comienzan a sumar a la exportación si cumplen los mismos requisitos, pero normalmente los exportadores hacen un desarrollo de proveedores para poder agrupar cada vez más a pequeños y medianos en ese aumento de oferta exportable. Con todo esto que me dices, definitivamente me queda la claridad de que lo que hoy necesita la industria y el productor no es solo pensar en los peces y en la producción, sino en cómo desarrollar nuevas alternativas que nos lleven a ser parte de estas oportunidades de negocio. Nosotros como aliados de la industria y hoy que tenemos estimado que cerca del 72% de la tilapia que se exporta es alimentada con nuestros productos, digamos que hemos liderado los procesos para ser aliados estratégicos de los exportadores en certificaciones como BAP, Global Gap, ASC, poder tener sellos de sostenibilidad como el que tenemos con USEP de Sustainable USOI. Entonces, con todo esto, yo creo que las condiciones están dadas para seguir incrementando esas
y potencializando esas particularidades que van a llevar a los productores a poderse integrar a estos mercados. Sara, hay un tema importante y es cuáles son los retos del mañana, porque es que siempre hablábamos de, hoy hemos tenido retos sanitarios, hemos tenido retos comerciales, hemos tenido dificultades con temas de paros, de movilidad, de logística, pero ¿cuáles son los retos del mañana del productor nacional? ¿Qué crees que a lo que se va a enfrentar el productor el día de mañana? Son muchas variables, pero quiero reforzar un tema en certificaciones y esas oportunidades de mercado. Muchas veces pensamos que solamente es para los grandes, no, es para los pequeños. Y yo creo que aquí vale la pena destacar cómo en los últimos 15 años se ha reforzado mucho las certificaciones en diferentes eslabones de la cadena de suministro por los propios requerimientos del mercado, donde sin lugar a dudas Contegral ha sido un gran aliado del sector. Contegral ha sido pionero en 3 de las certificaciones que tenemos, como son BAP, ASC, Global Gap. O sea, eso nos ha dado la oportunidad de decirle al mercado, mire, no solamente tenemos las semillas certificadas, nuestros sistemas de engorde, nuestras plantas de procesamiento, sino también el alimento que le damos a los peces, porque es una forma de demostrar sostenibilidad. Entonces, ahí tenemos un gran punto referente que nos da también la posibilidad de replicar mucho de ese modelo en el resto de productores nacionales. Y retos muy específicos tenemos. Primero, la formalización. Somos un sector con una baja formalización, es más, somos el sector más normado del agro en Colombia, o sea, por nuestros peces estar dentro del agua necesitamos permisos ambientales y al necesitar permisos ambientales se nos muestran muchos retos de cómo enlazar lo ambiental con lo productivo y con lo sanitario. Ahí tenemos el 4% de los productores a nivel nacional tienen formalización, esto nos representa casi un 50% de la producción nacional, quiere decir que tenemos aún un gran número de productores, unos grandes volúmenes de toneladas pendientes de la formalización y solamente hasta cuando yo me llamo piscicultor, acuicultor, camaronicultor es que puedo decir estoy dentro de esa categoría, de lo contrario pues estoy en la clandestinidad y no tengo acceso a nada de los ejercicios de política pública, porque cuando hablamos de reto, automáticamente siempre en las reuniones con los productores y demás, lo que vemos es necesito financiación. Listo, el Estado a través de la política pública saca líneas de financiación para la piscicultura. ¿Quiénes pueden acceder? Son los formalizados. Entonces, desde el acceso, desde los instrumentos de política pública, debo llamarme acuicultor en cualquiera de las categorías, camaronicultura o piscicultura. Entonces, ahí la formalización se vuelve un hito súper importante para los productores. Otro tema que tenemos de reto es la diversificación de especies. Ya hablamos del tema del pangasius, hablamos de la posibilidad de cachama, de pirarucú, pero también en ese tema hay muchas preguntas y es, ¿y nuestras especies nativas qué? ¿Por qué no están dentro de las líneas de trabajo? ¿Por qué no aparecen como una posibilidad de exportación? Es porque nos falta perfeccionar paquetes tecnológicos. Si quisiéramos traer otra especie al país a producción, por ejemplo, el salmón, digamos que en el Pacífico, digamos, sí tenemos alguna oportunidad porque maricultura no tenemos en Colombia. Y tenemos dos. Tenemos 2 mares, pero obviamente con grandes oportunidades de desarrollo. Entonces, un segundo reto es poder vislumbrar en ese futuro de la acuicultura en qué nos vamos a concentrar. ¿Vamos a seguir con las mismas especies? ¿En qué dinámica? ¿Les vamos a mejorar sus indicadores o vamos a pensar en nuevas? Entonces, las especies nativas necesitan seguir perfeccionando sus paquetes tecnológicos más que para la exportación para un mercado nacional, porque las nativas a veces es más difícil posicionarlas y más cuando vemos esa tendencia de la revolución azul del crecimiento que habla la OCDE, donde el 12% al 2032 va a tener una participación. Las especies que están marcadas son más las especies de una dinámica tradicional, como son, por ejemplo, la tilapia, como son el pangasius, como son el salmón. Entonces, ahí vemos que nuevas especies no tendrán oportunidad, pero poder vislumbrar un mercado nacional y un consumo per cápita con ellas sería también una dinámica para las regiones importante. Otro tema que vemos en esa diversificación de especies es la capacidad instalada para procesar y poner en un mercado. Entonces, ¿cuántas plantas de procesamiento tenemos en Colombia? Tenemos 14 plantas de procesamiento con las certificaciones respectivas del INVIMA que se dedican hoy solamente a la exportación. Y cuando vemos en ese aseguramiento integrado de la calidad, pues un colombiano merece la misma calidad que un producto de exportación. Sara, ¿y cuántas de esas plantas están en el Huila y en el Tolima?
Sí, bueno, en el Huila tenemos la mayoría, tenemos básicamente el 100% de las plantas de exportación de tilapia. Tenemos 6 plantas con certificación HACCP que están habilitadas tanto para los mercados de Estados Unidos como los mercados de Europa y últimamente adquirimos la habilitación al mercado de Reino Unido. Entonces son plantas que han venido especializándose mucho en el tema de exportación. En el Tolima no tenemos plantas certificadas HACCP, el resto de plantas están en trucha y en trucha tenemos una en el Cauca, una en Risaralda, dos en Antioquia, perdón, tenemos una en Bogotá, tenemos una del Caribe colombiano, tenemos una en Camarón de Cultivo. Entonces ahí vemos que las que tienen esa competitividad son exclusivamente las que hoy se encuentran en la dinámica de exportación, que dejan un porcentaje para el mercado nacional, claro que sí, pero ¿qué quiere decir? Que tenemos otras producciones nacionales que necesitamos buscarles esquemas de plantas de procesamiento precisamente para poder tener esa dinámica. Y en plantas de procesamiento tenemos muchas oportunidades de mejora. Sara, mencionaste camarón y de los 20 años de experiencia que tienes en la industria acuícola nacional, 15 han sido en acuacultura, en piscicultura puntualmente y 5 han sido en camarón. Sí. ¿Por qué la industria del camarón en Colombia no se desarrolló con la proyección que todos esperábamos? Sí, lastimosamente, camarón tuvo un hito importante y es, tuvimos una caída de precio internacional que tomó a la industria en su máximo endeudamiento y eso lo que hizo fue que colapsara la industria. O sea, alto endeudamiento, menor percepción, tuvimos una tasa representativa del mercado de 1.600 pesos, pues que era un tema crítico. Entonces, 3 variables que se juntan hacen que el sector entre en crisis, pero no fue una crisis que pudiésemos mediar, sino fue una crisis que acabó con la industria prácticamente. Sobrevivieron pocos, hoy en día están tanto en el Caribe colombiano. Y tenemos producciones en el Caribe y tenemos producciones en el Pacífico, pero las del Pacífico son menos competitivas que las del Caribe colombiano. Pero dentro de los planes en política pública está el tema de la reactivación de la camaronicultura. En mi época, pues cuando estuve en Acuanal, en Ceniacua, se hizo un estudio, por ejemplo, de la Guajira. La media Guajira tiene un gran potencial para el desarrollo de la camaronicultura que hoy están nuevamente retomando y vislumbrando cómo nuevas inversiones pueden llegar a estas regiones y podemos tener una mayor producción de camarón en el territorio nacional. Pero es una industria con grandes oportunidades, además es una industria muy bonita, de un ciclo más corto que la piscicultura, podemos tener hasta 3 ciclos al año, pero pues sí necesita una nueva inversión. Sara, creo que hablamos de temas muy importantes para la industria. Agradezco que nos hayas acompañado en el episodio de hoy. A todos ustedes, muchas gracias por haberse conectado con nosotros en sintonía con el campo y el compromiso de nosotros como Grupo Bios Nutrición Animal seguirá siendo trabajar para el sector y seguir alimentando a todos, desarrollando el campo colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Jacobo. Una muy buena experiencia y pues la acuicultura es la revolución azul. Estamos en el sector que es en los próximos 30 años. Vamos a ver una gran participación de estas proteínas. Sara, gracias. A ti, muchas gracias.